que somos perfectos, y cuando leemos esta palabra perfectos, ok, escuche bien, perfectos es algo que en el primer siglo, ok, no es la misma palabra que se ocupa hoy en día para perfección, porque cuando pensamos en perfecto, nosotros lo que pensamos es, claro, la misma palabra lo dice, algo que no tiene falla, algo que es nivelado, ¿ok? Algo que no le falta nada, se podría decir. A veces decimos, ¿cómo lo has hecho? Lo has hecho perfecto, lo has hecho bien, no le agregas nada, está excelente, bien. Pero la palabra perfecto en el primer siglo no solamente se trata de una persona nivelada, de una persona completa, sino de una persona madura, una persona well grown, dice en inglés King James, dice una persona que ya creció lo suficiente, una persona que está completa. Perdón, ¿qué pasó ya? Dice la palabra, esta es una palabra griega que se llama, que se escribe teletoi. ¿Okay? Y teletoi, esa palabra griega, significa, para nuestros términos, significa una persona madura, una persona que está completa, una persona adulta. ¿Okay? Porque en el Señor hay un tiempo, nosotros sabemos que hay un tiempo cuando llegamos al camino del Señor, se nos empieza a dar, o se nos debe dar la leche espiritual, como dice el apóstol Pablo. No podemos agarrar comida sólida porque no vamos a poder digerir, nuestro entendimiento se va a divagar. Necesitamos la leche primeramente. Pero hay un tiempo en el que vamos creciendo y entonces la leche ya no es suficiente, así como el niño. Hay un tiempo en el que si yo le doy leche a una niña ya de más de creo que de 18 meses, de 2 años, ya la leche no es suficiente. Por eso es que el departamento de niños, ¿verdad?, establece, hay un chart que hay una carta, una regla que ellos tienen. A qué edad el niño ya debe de empezar a comer alimento, primero alimento suave y después llegará un momento de alimento un poco más sólido. Pues la palabra del Señor a nosotros nos debe ser primero como leche y después como un alimento un poco más sólido, y llega un momento en la vida del creyente en el que ya tiene que poder comer, en el que ya tiene que poder digerir, cuando ya tiene los ojos espirituales, los dientes espirituales, se puede decir, para poder digerir esa comida. Esta palabra el apóstol Pablo dice teletoi. Así que los que somos, dice, teletoi o perfectos, sintamos lo mismo. Hay una responsabilidad de parte de los hermanos que asistimos a las congregaciones. Debe haber una responsabilidad, y la responsabilidad es yo aprender la palabra de Dios para que yo pueda crecer. Yo no puedo estar en el mismo nivel en que yo estaba 1 año, 2 años, 3 años, 15 años. Imagínense, hay gente que lleva 15, 20 años en el Evangelio. Hay mucha gente bastante grande ya y no conoce la palabra del Señor. Hay que volver otra vez, como dice el apóstol Pablo, a los viejos rudimentos, nuevamente a comenzar. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa ignorancia hoy día? Estamos viendo hoy día con el avance de las redes sociales que ha habido un tiempo de oscurantismo. Hay mucha gente que ha abusado del pueblo de Dios, con la idea de que es el hombre de Dios, con la idea de que es el santo, de que es el llamado, de que es el ángel. La gente, los perros, como dice el apóstol Pablo, han abusado de las ovejas. Hace un tiempo bien cruel que hemos vivido, de ciertos años para atrás. Pero hoy día ya no es lo mismo. Ya no, él quiere vivir en oscuridades porque definitivamente quiere ser esclavo de tal o cual organización. La palabra del Señor nos llama a nosotros a vivir en libertad. Qué bueno es vivir en libertad. Qué bueno es que usted pueda reunirse con su familia, adorar el nombre de Dios, salir a la calle y ser una persona libre. No usar, como dice el apóstol Pablo, la libertad como libertinaje. Yo no voy a salir y me voy a portar mal afuera, no. Pero soy libre del Señor porque nadie me puede juzgar.
Nadie a mí me puede decir, haz esto o haz aquello, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Imagínese usted un cuerpo en el que cada uno sabe hacer su trabajo, en el que cada uno sabe hacer su misión, y nadie siente envidia del otro. Todos nos compaginamos, todos contribuimos a la misma labor. Ese es el tiempo que el apóstol Pablo, cuando habla y dice, un día tenemos que llegar todos a la medida de la estatura, dice, de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Pero usted se imagina, la gente que no estudia la palabra de Dios, ¿cómo va a llegar a ser un varón perfecto? ¿Cómo esa persona va a ser madura? Nosotros conocemos a muchas, no se pueden contar las personas, de tantas que son, que aunque llevan 5, 10, 15, 20 años en una organización, y todavía no se le puede hablar espiritualmente porque no lo va a entender. ¿Qué clase de maestros tienen? ¿Qué clase de dirigentes tienen? ¿Usted cree realmente que esa gente está contribuyendo a llevar a la gente al reino de Dios? No, no lo está llevando. Mientras meditaba esta semana, pensaba y decía, bueno, si todos estamos preparando a la iglesia o al cuerpo de Cristo para llevarlos al reino, pues nos vamos a llevar una sorpresa muy muy grande realmente un día, porque el reino de Cristo no está dividido. El reino de Cristo es uno solo. Y yo voy a contestar algo que quizá mucha gente pregunta. ¿Por qué nosotros no nos juntamos, no nos reunimos con otras personas? ¿Por qué no vamos a otros lugares a visitar? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo no hago eso y no hago hincapié en eso? Porque yo me atrevo a decir que el 99% de los lugares que están acá, por lo menos en esta ciudad, están todos corruptos. Todos están llenos de corrupción. La palabra del Señor no le manda a ningún cuerpo de Cristo que esté en corrupción. No, dice el apóstol Pablo, los que somos perfectos, los que estamos completos, los que somos maduros, los que somos adultos. ¿Por qué? Porque eso es algo que se exige en el primer siglo. Usted no mira al Señor Jesús con sus discípulos defraudando a los demás. Incluso cuando había que pagar impuestos, Jesús le dijo a Pedro, mira, ve allá y allá vas a encontrar un pez, sácalo y te va a dar una moneda. Ahora, yo no sé si eso sucedió tal y cual como lo están contando, pero el punto principal es que él pagó los impuestos porque estaba bajo el gobierno romano. Jesús no vino aquí a sublevarse y a levantar la revolución y ahí se encuentra el gobierno romano, no, porque él sabía su posición. Es más, cualquiera que hiciera eso no se iba a considerar el enviado de Dios. Él vino y cumplió a cabalidad, o sea, no había manera en cual se le pudiera acusar o condenar de tal cual cosa. Cuando le traen la moneda y le dicen, ¿es lícito pagar tributo? Y él dice, ¿por qué me tientan a mí? Dame la moneda. ¿De quién es la moneda? ¿Quién puso la esfinge en la moneda? ¿Quién le puso el estampado en la moneda? Pues el gobierno romano. Bueno, pues denle lo que es el gobierno romano, lo que le pertenece. No vengan a pasarse los impuestos por encima. No vengan a esconderse de ellos. Paguen lo que deben de pagar. Y el Señor Jesús no mira, usted no ve a sus discípulos andando desordenadamente. Los veía cumpliendo con sus labores. Los veía haciendo lo que debían de hacer. Pues más adelante, cuando el Señor Jesús se va, los primeros cristianos no eran gente que andaban rompiendo la ley y que vivían desordenadamente. Es más, el apóstol Pablo dice, yo les mando que el que entre ustedes, dice, se llame hermano y sea un avaro, dice, un adúltero, un fornicario, dice, con ese tal ni se junten, ni coman con él, dice. ¿Por qué dice eso? Porque el cuerpo de Cristo debe de estar libre de corrupción. Debe de estar libre de corrupción. Yo hablo con tanta gente y mucha gente lo primero que dice es que Dios todavía está trabajando en mí. Y lleva 10, 15, 20 años ahí metido en la organización. Oye, estás en la organización incorrecta, debes salirte de ahí. Debes de empezar a escudriñar la palabra de Dios. No puedes seguir con el mismo entendimiento pobre de hace 10 o 15 años. Hay un tiempo de gracia, claro está. Pero si estamos en un lugar y no aprendemos la palabra de Dios, pregunta es, ¿qué hace uno allí? ¿Por qué sigue uno metido ahí?
Esto no es como ir a trabajar en un trabajo secular como haciendo el trabajo de un jornalero y todo el tiempo hace lo mismo. No. En el Señor todos debemos de mirar hacia donde está Cristo y debemos de no solo mirar. Hay mucha gente que dice, yo miro a Cristo, pero dice que mira, pero su comportamiento no es como el de una persona que mira a Cristo. Mirar a Cristo no solamente es mirar y ya. Mirar a Cristo y mirar y caminar y querer ser como Él. Querer seguir los mandamientos. Ese es el trabajo que los cristianos debemos de hacer. Porque debemos llegar a un tiempo en el que tenemos que ser maduros. El apóstol Pablo dice, los que somos maduros, los que somos perfectos, teletó, y los que estamos completos, debemos de sentir esto mismo. La unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Por eso yo puse acá de este tema, la unidad del cuerpo de Cristo. Porque Cristo no está dividido. Cristo está completo. Y el apóstol Pablo dice, todos ustedes son partes del cuerpo de Cristo. Todos. Y miembros cada uno en particular, cada cual tiene una función. Pero uno no siente envidia del otro. Y uno no se siente mejor que el otro y uno no es más que el otro. Sino que todos están unidos bajo el mismo cuerpo, la cual dice la cabeza es Cristo Jesús. Amén. En Mateo 5:48, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, sed pues perfectos, le dice, teletoi nuevamente, así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Mire la comparación que Jesús hace. Dice, ustedes, los discípulos, deben de ser perfectos. Imagínense, así como vuestro Padre. Entonces, eso obligatoriamente a mí me pone en la posición de que si yo soy una persona imperfecta, quiere decir que Él no es mi Padre. Porque mi Padre es perfecto y dice la palabra del Señor. Sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, no es como dice mucha gente, alá y se va. Nosotros en Latinoamérica tenemos un dicho de que alá y se va. ¿Cómo estás? 2, 3. 2 que 3. En una ocasión estaba escuchando a un hombre que estaba dando una clase de superación personal. Y él decía, la gente mediocre no va a ningún lado. Porque medio ni siquiera es 1, dice. Imagínate 2, 3. Estás muy debajo de lo que sería medio. Y tiene razón. Porque uno no puede estar en el Señor, como dice mucha gente, ahí más o menos. ¿Verdad? Ahí un día sí, un día no. Oye, pues ¿en qué evangelio estás? Ese no es el cuerpo de Cristo. Señor Jesús dice, ustedes deben de ser. O sea, no es opcional. Si quiero, puedo, si no, no, pues está bien, no. Y hay mucha gente que predica así. Ven así como estás, no te preocupes que el Señor va a trabajar contigo y el Señor está bien. Pero debe haber cierta responsabilidad de nuestra parte. ¿Hasta cuándo voy a ser una persona inmadura? ¿Hasta cuándo voy a ser un niño? ¿Hasta cuándo voy a ser una persona que no ha crecido? Bueno, y si yo miro, es que el problema es que mucha gente vieja, gente grande, adulta en las iglesias, son los que están dando el mal ejemplo. Entonces vienen los nuevos y hacen lo mismo que hacen los viejos, los adultos. Porque eso es lo que aprenden. Y como es cómodo estar en un lugar así. No te comprometes, no avanzas, no creces, da igual, estamos en el reino, te predican que vas para el cielo y ahí va la gente. Ese no es el mensaje del apóstol Pablo. No se conoce realmente, no se entiende lo que habla el apóstol Pablo. En ninguna ocasión el apóstol Pablo dijo, ahí como ustedes van, ahí llévenla. Al fin que no sé cuándo viene Cristo. No, el mensaje de Pablo no era ese, era contundente. Era tal cual que hacía que la gente se comprometiera o lo tenía de enemigo el apóstol Pablo. Y viendo un posteo que el hermano puso esta semana, ¿quién mató a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué los líderes religiosos chocaban tanto con el mensaje de Jesús? ¿Por qué Jesús era tan caemal, si podemos decirlo? A cualquiera de esas personas les caía mal. Porque dice que el Señor Jesús, una vez que Él fue, una vez que Él fue investido con el poder, una vez que Él viene y predica, y ayer hablamos de eso con mi esposa también, una vez que Él es capacitado, Él viene y enseña con una autoridad, dice, no como lo hacían los fariseos.
enseñaba como que tenía autoridad. ¿Saben por qué a él no lo podían matar? Ellos tuvieron que entregarlo al gobierno romano para que lo mataran. Usando de mucha astucia, lo hicieron de esa manera. Porque a ellos no se les era permitido dar la pena capital. Ellos no podían matar a nadie. Ellos, acuérdense, estaban bajo el gobierno opresor del gobierno romano. El gobierno romano era quien estaba por encima de ellos. Entonces ellos no podían matar a nadie. Pero usando de astucia, dicen, este hombre nos es contrario a lo que nosotros le enseñamos y nuestro negocio, nuestra organización. Porque hay mucha gente que no entiende. Pero usted sabe qué, el gobierno religioso del primer siglo estaba corrupto. Estaba corrupto. Los sacerdotes estaban corruptos. Había una corrupción tremenda. Entonces cuando Jesús viene y le empiezan las cosas en su cara tal como debería de ser, ustedes son unos escribas hipócritas, le decía. ¿Por qué? Porque dicen que hagan tal cosa, pero ustedes no lo quieren hacer. Hay de ustedes porque sí, dan diezmo y todo lo que quieran, pero se meten a la casa de las viudas, dice, y devoran todo. Así eran ellos en el primer siglo. Entonces, claro que el mensaje de Jesús choca con el de ellos. ¿Y qué hacen? Pues bueno, ya que este dice que él es rey, bueno, vamos a decir que él está diciendo eso. Al gobierno romano no le gusta que alguien se levante. El gobierno romano es un gobierno bien opresor y bien dictador realmente. O sea, en el sentido de que alguien se va a levantar, se va a sublevar en contra de ellos, eso es digno de muerte. Por eso a Jesús lo crucifican fuera de la ciudad, crucificado, porque era la muerte más vergonzosa y la muerte que daba el mejor escarmiento para cualquiera que quisiera levantar. Y la escritura en los tres idiomas, en latín, en griego, en hebreo. ¿Para qué? Para que leyeran aquellos, todo lo que pasan por ahí, los transeúntes van a mirar y decir, es el que se quiso rebelar en contra del gobierno romano. El gobierno religioso sabía eso. Muerto Jesús, ya no hay quien nos haga bulla. Pues vamos a matarle. Eso es lo que ellos están haciendo. Ahora, en este tiempo es exactamente lo mismo. Porque muy poca gente predica hoy en día el mensaje de la palabra de Dios realmente. Todos se van, yo digo, se van por ahí por un lado, ¿verdad? Ahí para a ver dónde no me comprometo, a ver dónde no toco la fibra ahí de la gente. Porque no es conveniente. No es conveniente molestar a la gente porque tenemos nuestro templo, nuestra organización. No es conveniente, mejor dejémoslos quietos. Y entonces, como hay un interés personal detrás de ese mensaje, pues todo se compromete. Comprometes la palabra de Dios, comprometes tu integridad como persona, comprometes a tu familia. ¿Por qué? Porque hay un beneficio detrás de eso. Por eso la persona que predica, que enseña, no debe de darle dinero, no debe de cobrar. Porque si tú me das dinero a mí, ya muy dentro de mí, ya me tengo que comprometer contigo porque yo estoy recibiendo algo de ti. Ese no era el mensaje en el primer siglo. Ese no era el mensaje de Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús? Le dijo a sus discípulos viene y dice, Señor, tu palabra es muy dura. Porque una vez que los alimentó, al otro día andaban detrás de él buscándolo. Y llegan y dicen, ¿dónde estás? Te estuvimos buscando. Jesús le dice, ustedes me buscan, no por la palabra que yo les hablé, sino porque les alimenté y les saciaron. Y a partir de ahí dice que muchos ya no les seguían. Entonces los discípulos vienen y le dicen, Señor, tu palabra es muy dura, se está yendo. ¿Queréis acaso iros vosotros? Le dice, si quieren ir ustedes también. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no era te voy a dar para que te quedes. Te voy a decir lo que tú quieres escuchar para que te quedes. No. El Señor Jesús vino a cambiar, a revolucionar completamente el sistema de cómo la gente lo tenía. Por eso es que era tan dura, por eso su confrontamiento con los líderes religiosos. Por eso es que no lo querían. Por eso es que lo mataron. Claro, hay un plan perfecto de Dios detrás de todo eso. Pero es la manera en la que todo esto se llevó a cabo. 1 Corintios 14, 20 nos habla el apóstol Pablo y nos dice que nosotros debemos de ser maduros en nuestra forma de pensar. Teletoi también hay una palabra que utiliza el apóstol Pablo en esa escritura. Y dice, no sean como niños en la malicia, ¿ok? Pero maduros en su forma de pensar.
no tiene que llegar a un entendimiento. 1 Corintios 14, 20, en el que dice, ustedes deben de tener una madurez, una perfección, si se puede entender de esa manera, porque teletoi se utiliza de la misma manera. No vemos aquí un mensaje blando, un mensaje que no se quiere meter con la gente. ¿Por qué la gente tiene problema hoy en día de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no quiere que la gente se enderece? Imagínense el mensaje del apóstol, de Juan el Bautista en el primer siglo. Arrepentíos ustedes, le decía, y conviértanse. Generación de víboras, le dice. Miren el tipo de mensaje. Y cuando vienen los fariseos, le dice, ¿quién les enseñó a ustedes a oír de la ira venidera? Generación de víboras, le dice. Porque el mensaje es, te tengo que decir la verdad para que tú entres al reino libre y camines derecho como la gente debe caminar. Nosotros debemos de caminar derechos. Derecho en el sentido de que yo no me tengo que dejar llevar por mi emoción, por lo que yo quiero, ni por lo que me conviene. No. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. A mucha gente no le va a gustar. Dura es tu palabra, Señor. Pero es que no es mi palabra, no es lo que yo diga. Lo que yo diga, dice la palabra del Señor. El hombre dice, en un día sale su pensamiento y perece su pensamiento en ese mismo día. Mi palabra no sirve de nada. Primera de Pedro dice que lo único que permanece es la palabra del Señor. Se seca la hierba, dice, se marchita la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros debemos de recibir esta palabra y de entender por qué estoy yo aquí. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Cuál es mi propósito? Y la gente, ¿verdad?, se debe preguntar lo mismo. ¿Qué hago yo metido en un templo? ¿Para qué estoy ahí? ¿Un club social? ¿Me puedo ir a otro lado? Si eso es lo que hay, yo puedo ir a otro lado donde haya mucha gente. Un lugar donde hay baile y buena música, me puedo ir a otro lado. Yo digo, la gente que baile y haga todo lo que quiera, pero que no diga que está adorando a Dios mientras lo hace. No, la palabra de Dios no respalda nada de eso. Debemos de ser conscientes que el tiempo que vivimos es un tiempo difícil, es peligroso. Pero la palabra de Dios ha estado aquí. Lo que pasa es que nosotros rehusamos mirar para otro lado muchas veces y no queremos ver lo que se nos dice en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, el Señor Jesús, nos demanda a nosotros perfección. El apóstol Santiago también, en Santiago 1:4, nos habla cuando nos dice tener paciencia cuando se hallen en diversas pruebas. El verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales, perfectos y completos, maduros y completos, a través de la paciencia que atravesamos en las diversas pruebas. O sea, donde quiera que nosotros vemos, vamos a encontrar que Santiago también hace énfasis a la perfección. Recuerdo cuando comenzamos el estudio en Filipenses, esta carta del apóstol Pablo en Filipenses, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Sí, hasta entonces la va a perfeccionar. Pero mientras ese día llegue, nosotros debemos estar caminando en ese camino, el camino de la perfección. Hay mucha gente que dice, es que es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque no hemos nacido de nuevo, tristemente. Una persona que nace de nuevo no puede voltear atrás para mirar al mundo. ¿Qué puede decir el apóstol Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, dice, ya no podemos vivir en él. Los que hemos muerto al pecado somos una nueva criatura. Y nosotros debemos de caminar en esa mentalidad. O sea que hay una exigencia de ser maduro en el Señor. Hay una exigencia de tener una perfección. Hay una exigencia de tener una responsabilidad que nosotros tenemos como portadores del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor Jesús dijo, yo me voy. No lo voy a dejar solo. Voy a venir y voy a hacer morada en ustedes. Dice, mi Padre y yo vamos a venir y vamos a hacer morada en Él. Y el apóstol Pablo dice, ¿no saben acaso que nosotros sois templos del Espíritu Santo? Imagínense una persona que dice que tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Y es una persona
odiosa, una persona que es avara, una persona que tiene envidia de su hermano, que quiere ser mejor que el otro solamente para que no lo vean abajo. Hay mucha gente así hoy en día, que está en esos lugares, en esos grandes atrios, grandes imperios, y ese es el mensaje. Por eso nosotros no nos metemos no nos afiliamos a una organización religiosa, porque para empezar, si no lo necesitas, ¿para qué te metes? ¿Para qué tengo yo responsabilidad de que alguien venga y esté encima de mí diciéndome lo que tengo yo que hacer? Oye, aquí está la palabra de Dios. Exactamente. Me tienen que decir lo que tengo que hacer, porque si no lo hago, estoy en problema con la organización. ¿Sabe? Hay un hermano en línea que se llama César Zárate, y él todo el tiempo está peleando en contra de la gente que habla de los templos, y tiene razón realmente, porque el mandamiento en el primer siglo no fue vayan y hagan templos en todas las naciones. No, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice. Discípulos. Enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el mandamiento. No métalos en una colecta, en unas promesas, no métalos en tantas cosas para que se construyan los templos y se levanten las organizaciones y los imperios. Ese no es el mandamiento. Y usted no mira ni al apóstol Pedro, ni al apóstol Pablo yendo de lugar en lugar, levantando grandes organizaciones. ¿Lo hubieran podido hacer? Claro que lo hubieran podido hacer. ¿Hubieran podido levantar un templo mejor que el de Jerusalén? Claro que lo hubieran podido levantar. Imagínense todos los donativos y todo lo que la gente daba en el primer siglo. Pero no eran para templos, eran para alimentar las necesidades de la gente que había. Eran para ayudar a los que necesitaban. Es más, el apóstol Pablo dice, las viudas que son realmente viudas, dice, ayúdenlos en los templos, en las iglesias. Ayúdenlos. La que realmente es viuda, dice, sea puesta en la lista, le dice Timoteo, la viuda que no sea menor de 60 años, dice, y que haya dado buen testimonio, dice, que haya sido marido esposa de un solo marido, que haya practicado la hospitalidad. O sea, si ha dado testimonio, ayúdenla. Para eso eran las ayudas en el primer siglo. No para lo que se hace hoy en día. Hoy en día ya la gente, esto ya es un negocio, y cae mal y molesta. ¿Cómo es que usan la palabra de Dios para engañar a la gente neófita? La gente ignorante no sabe la palabra. No estamos en ese tiempo en el que tráiganme todo porque aquí yo soy el que manda, el Señor. Qué equivocada está la gente hoy en día. Todo por seguir metido en esos lugares. Ahí no hay unidad, porque cada quien busca su propio interés. Cada quien, todos quieren ser mejor que el otro. Nadie comparte uno con el otro. No hay compartimiento. ¿Sabe cuál era el modelo de la iglesia en el primer siglo? Le voy a decir. El modelo era donde haya familias en la fe, se reúnen. Y cuando la gente ya no cabe ahí, reúnense en otro lado. Y varios grupos alrededor de todo el imperio. Ese era el mandamiento. Ese era como ellos practicaban. El apóstol Pablo en sus cartas, en sus salutación final, habla de las iglesias que estaban en la casa de los hermanos, porque así era como se reunían. El apóstol Pablo bien pudo haber levantado un imperio y crear otro templo, o crear varios templos en varios lugares. No, esa no era la enseñanza. Yo entiendo que hoy en día necesitamos un lugar donde reunirnos, pero yo no tengo que tener aquí saturadísimo de gente cuando ya alguien se preparó y alguien ya está discipulado y alguien tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que empiece en otro lugar y sucesivamente. Y ese era el mandamiento. No hoy todos tienen que ir a un templo porque ahí es, eso es mentira. Muchas veces el Señor ni siquiera está ahí. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que ellos hablan allí. No enseñan el conocimiento de la palabra de Dios, más bien no se vive el amor de Dios. Entonces no me digas que Dios está en ese lugar. Dios no está, dice la palabra del Señor. El apóstol Salomón dice, Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. José dice que el cielo es tu trono, que la tierra es por estar a tus pies. ¿Cómo te va a sostener a ti estas cuatro paredes? No hay manera. ¿Por qué está el Señor en el lugar donde nos reunimos? Porque la presencia de Dios llega con nosotros.
Porque nosotros traemos la presencia de Dios. La presencia no se queda aquí, cuando usted se va, lo encuentra la semana que viene aquí. No. Usted va donde quiera. El apóstol Pablo dice, ustedes son portadores del Espíritu Santo. Por lo tanto, compórtense como deben de ser. Compórtense como tal, dice el apóstol Pablo. Vamos a leer 1 Corintios. Vamos a leer 1 Corintios 6, 9. Pero 1 Corintios 6, 9. El apóstol Pablo está hablando acerca de cómo el cuerpo de Cristo y cómo la iglesia, que somos nosotros, cómo debemos de comportarnos y de qué debemos de apartarnos. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, escuche, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ni su cuerpo, hermano, ni su espíritu son para vivir en el pecado. Dice el apóstol Pablo, ustedes están unidos con Cristo y son un solo espíritu con Cristo, dice. Eso es algo grandioso, hermano, de verdad. Pensar en eso, meditar en esa palabra. Eso nos debe a nosotros temor. Temor de que ya no soy yo aquel cuerpo abandonado, sin esperanza, perdido, no. Sino que Dios vino y ha hecho morada en mí y ahora yo soy templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de vivir? Imagínense, si todos predicaran esta palabra. Imagínense, porque este era el mandamiento. Donde quiera que tú vayas, el Señor va contigo. Tú tienes al Espíritu, ya no tienes que clamar que venga alguien en tu defensa, porque el Señor va contigo. Hay un canto de los niños que dice, cuidado mis ojitos al mirar, dice, porque Dios arriba está y todo lo mirará, dice. Y también habla de los piecitos y de sus manitas y de su boquita y habla de todo. Y tiene mucho sentido, porque donde quiera que nosotros vamos, el Señor está ahí en nosotros. Dice el apóstol Pablo, los que se meten a fornicación, dice, se unen con la ramera y se hacen un solo espíritu. El cuerpo de Cristo, dice, no se va a hacer partícipe de una ramera, dice, no se puede. Entonces lo que nos va a entender es que nosotros tenemos que vivir en santidad. Arriba nos dice, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los afeminados, toda esa clase de personas, dice, no van a heredar el reino de los cielos. Escuche, ni los ávaros, ni los idólatras, ni aquella gente. ¿Qué es idolatría realmente hoy día? Idolatramos a veces un lugar y decimos, ese es nuestro, como decían los judíos, es el templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios. Muchas veces Dios no está ahí en ese lugar. Nosotros tenemos que meditar qué es lo que la palabra del Señor dice. Ahora, la idea de donde viene el templo, porque el templo tiene un propósito.
¿Ok? Los templos estaban hechos, solo había un templo, el templo de Jerusalén. Los demás eran llamadas sinagogas. ¿Ok? Sinagogas en hebreo es Beit Knesset, que son casas de estudio o son casas de asamblea. Y es donde la gente se reúne para estudiar la palabra de Dios, se reúne para confraternizar, se reúne para llevar a cabo las fiestas, se reúne para que ellos puedan seguir compartiendo y para que la unidad del pueblo se mantenga. Ese es el propósito del templo. Eso es como debería de ser, como era en aquel tiempo. Así debería de haber sido en aquel tiempo también. Pero hay un problema, ¿ok? Cuando Dios le permite a Salomón levantar el templo, ya había una promesa anteriormente. Desde que los judíos salen, los israelitas salen de Egipto, dice, va a haber un tiempo, dice Dios, en el que yo voy a escoger un lugar. Bien, voy a escoger un lugar. Y en ese lugar dice, yo voy a poner mi nombre, dice. Yo voy a estar ahí en ese lugar. Entonces dice, cuando ustedes vengan, se van a presentar delante de mí, dice, 3 veces al año, dice. Fíjate, eso era lo que Dios exigía. ¿Ok? Venir al templo 3 veces al año. No decía, como dice mucha gente, ¿verdad? Voy lunes, martes, miércoles, viernes. Esta idea no tiene nada que ver en la Biblia. Dios le dijo claramente al pueblo, se van a presentar a mí 3 veces al año. En las fiestas, tenemos 7 fiestas. Pero ellos dicen, en las 3 fiestas se van a presentar. Se van a presentar en la fiesta de los panes sin levadura, que en hebreo es Hamatzot. La fiesta de la semana, que es Shavuot. Y Sukkot, que es Tabernáculos. Esas 3 veces ustedes van a venir al templo. Porque la gente no vivía también ahí cerca del templo. Había mucha gente que vivía muy lejos. Y miren lo que pasa en el primer siglo. Cuando Jesús llega al templo, ¿ok? Y se enoja Jesús y empieza a tirar todas las mesas de los que cambiaban el dinero, las palomas, todo. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque dice Lucas 19:45, dice, mi casa tiene que ser llamada casa de oración, porque está escrito en la ley, está escrito en los profetas. Mi casa tiene que ser llamada casa de oración. Entonces, ¿cuál es el propósito del templo? ¿Cuál debería de haber sido el propósito del templo en aquel tiempo? Una casa de oración. Una casa donde los hermanos vienen, se reúnen, confraternizan, adoran a Dios. Ese era el propósito. Y dice él, ustedes lo han hecho una cueva de ladrones, dice. Porque el que venía desde Judea, desde allá arriba, el que venía desde otro lado, venía con su animalito, o con su palomita, o con lo que traía para ofrecer, porque dice, 3 veces al año te vas a presentar delante de Jehová tu Dios. Y dice, y no te vas a presentar con las manos vacías. Dios de un principio le enseñó al pueblo que debía de traer una ofrenda. Pero escuche, la ofrenda era para Dios y literalmente lo agarraban y lo quemaban en el altar y se subía ese olor grato a Dios. No como hoy día que viene y traes el dinero y me lo echo a la bolsa. Ese no era el mandamiento. Ese era, tráeme tu ofrenda y la ofrenda la vamos a quemar y ese olor grato va a subir a Dios y entonces va a venir el sacerdote y va a agarrar parte de tu ofrenda y va a comer. ¿Cuál era el mandamiento? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, no sabéis que los que sirven al tabernáculo en el templo tienen derecho de comer? Sí, comer literal. Porque agarraba de la ofrenda y agarraba y comía para él, para su familia, para los que estaban a cargo. Comida. ¿Se escuche bien? Comida. Por eso es que los hijos de Elí eran hombres impíos, dice. Que no esperaban a que la ofrenda se viniera y se presentara delante de Dios. No, sino que ellos antes venían y decían, dame carne para el sacerdote. No, espera que mi ofrenda se la ponga delante de Dios. No, dame o te la quito. Así decían los 2 hijos de Elí. Eran hombres inicuos, perversos. Porque el mandamiento era, yo sirvo en el templo, yo tengo derecho de comer. ¿Tiene derecho a comer? Claro, todo el mundo. El que trabaja tiene derecho a comer. Trabajas en el templo, tiene derecho a comer. La ofrenda era lo que subía a Dios. Entonces dice Dios,
Se van a presentar ante mí no con las manos vacías, tienen que traerme algo. ¿Por qué? Porque yo soy el rey, yo les di una tierra que ustedes se metieron, van a meterse a tierra, dice que ustedes no araron, a viñas que ya están cosechando que ustedes no sembraron, me tienen que traer a mí. Entonces venía la gente con su ofrenda y ¿sabe qué decían los líderes religiosos? Esto no pasa la inspección. De verdad. Miraban el animalito y decían, no, esto no pasa la inspección. ¿Sabes qué? Vete allá en la fila y compra allá lo que están dando. Allá están los animales aptos para el sacrificio, los tenemos allá. Y entonces va allá a la fila, imagínense, a comprar su animalito para presentarlo en holocausto, en ofrenda a Dios. Porque hay un mandamiento. Y viene y dice, esta moneda no sirve porque la que manejamos es otra moneda. Pues ¿sabes qué? Vete allá donde están los cambistas y cambia tu moneda allá. Y ahí va el judío o el israelita, allá va a cambiar su moneda. ¿Usted ha visto la casa de cambio cómo le roban a la gente? Pues es un negocio. Usted si va al banco a cambiar $1 por otra moneda, no le van a dar realmente realmente el valor, le van a quitar las tarifas, todo lo que le quitan. Pues igualmente hacían ellos. Por eso Jesús cuando viene, cuando viene y mira este gran negocio que esta gente tiene, las mesas de los cambistas por este lado y los que vendían las palomas, los animales por este otro lado. What's going on aquí? Dijo aquí. Esto no es lo que está escrito. Entonces agarra un látigo y hace una sota de cuerda, dice, y los corre a todos de ahí. ¿Por qué? Porque habían hecho a la casa de Dios un mercado. Un mercado. Tal como lo que han hecho hoy en día, un mercado. Un negocio. Tener iglesia hoy es un buen negocio. O sea, a la manera que ellos lo hacen. Porque usan a la misma gente para que vayan y traigan más gente, para que ellos los malenseñen acá y su imperio sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Usted ha visto las aberraciones y toda la maldad que esta gente de la Iglesia de la Luz del Mundo ha hecho con estos mal llamados falsos apóstoles y ángeles de Dios y no sé qué tanta basura. Pues así sigue la gente engañando. Y mientras haya gente ignorante, va a haber gente abusadora. Mientras haya gente que se deje engañar, va a haber engañadores. Ya no es tiempo que nosotros vivamos en esa etapa de nuestra vida. Hoy día ya podemos ver la verdad a través de la palabra de Dios. Mire, desde Jesús se podía ver para acá. Cuando el templo de Jerusalén es destruido, ¿sabe qué hace el Imperio Romano? Dice, vamos a unificar todo para que entonces le vamos a dar oportunidad a ellos para que hagan templos, para que ellos se metan nuevamente, pero va a haber un imperio, va a haber un templo que va a controlar. Y usted lo ve hoy en día. Usted ve el Vaticano hoy en día, todo lo que tiene, ¿sabe? Los millones que acaban de descubrir en lingotes de oro que tiene esa gente enterrada, escondida en esas catacumbas. Porque ellos dijeron, el gobierno lo vamos a mezclar con la religión y la religión va a ser la que va a mandar. Aparentemente, entre comillas, ellos dicen, vamos a hacer un gobierno como el que era anteriormente, como el gobierno de Jerusalén. ¿De dónde viene la idea, hermanos? De los grandes catedrales y los grandes templos. Ese templo que la gente tiene a la luz del mundo en Guadalajara, Jalisco, me parece que es como un pastel que tiene varias capas y abajo de ese templo hay caminos subterráneos. Decían, ¿verdad? Que el mal llamado apóstol, sinvergüenza, estaba acá enfrente y de repente aparecía allá atrás y decían, la aparición, porque tiene túneles debajo de cualquier lado y las casas de la gente están conectadas a esos lugares también. ¿Sabe de dónde viene esa idea? Esa idea viene del Imperio Romano. Y entonces nosotros los cristianos hemos adoptado y queremos construir y tener el mejor lugar. Yo ayer estaba en Atlanta y sabe que en Atlanta, Georgia, cuando alguien hace una construcción, lo hace más alta de lo que ya está. Más alta. Ahí la gloria es quien tiene la torre más grande. Quien tiene, aunque sea hay un edificio que se llama, le dicen el lápiz, aunque sea por esa puntita, pero es más grande, ¿no? Eso es lo que quieren ellos. Ellos quieren que su nombre sea resaltado.
¿De dónde viene esa idea? De la Torre de Babel. Desde que Nimrod dijo, vamos ahora y vamos a construir una torre. Una cúspide, dice que llega hasta el cielo, dice. Por si un día fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, nuestro nombre va a quedar allá arriba. Así está hoy en día. Así exactamente están hoy en día. ¿Sabe que los israelitas cuando eran cautivos, después que ellos que el templo destruido con Nabucodonosor en el año, lo noté aquí, 536 me parece que es, cuando ellos, 586, perdón, cuando el templo destruido, dicen, hay el libro de los Salmos, dice, junto a los arroyos, dice, salíamos y colgábamos nuestras arpas, dice, en los sauces. No podíamos cantar, ya no había templo. Ya no había templo. Cuando ellos son exiliados, cuando no son alejados de su tierra, entonces viene la idea de las sinagogas. Y las sinagogas donde la gente se reunía, pero con el mismo propósito: estudiar la escritura, confraternizar, compartir. Esa era la idea general de las sinagogas. Hoy día nos hemos alejado de esa realidad, de esa verdad. Hoy día la iglesia es un negocio. Hoy día es un club social. Hoy día ya es el lugar donde la gente llega para lucir lo que tiene, para ver quién llega mejor vestida. Usted sabe que es imposible de creer, pero dentro del mismo grupo religioso hay grupos. Aquellos no se juntan con nosotros, nosotros con nosotros y nosotros con nosotros. ¿Por qué esa idea de grupos? Se supone que somos un cuerpo. Se supone que somos un cuerpo. ¿Usted cree que la iglesia en el primer siglo tenía departamento de damas y departamento de caballeros? Y departamento de jóvenes y departamento de niños. ¿Usted cree que eso era la iglesia en el primer siglo? Le voy a explicar una palabra que no era así. El apóstol Pablo en una ocasión estaba predicando en Mileto. Y dice que alargó tanto el discurso que un joven, dice, llamado Eutico, se cayó de la ventana porque le agarró el sueño. Usted no mira dividido a los jóvenes. Va a empezar la predicación, los jóvenes para allá con su maestro y los niños para allá con su maestro y los damos para allá y los caballeros para allá. División dentro del cuerpo de Cristo. Eso no es así en la Biblia. No es la Biblia. Mire, los cristianos del primer siglo estaban escondidos adorando a Dios en los lugares donde no los podían ver. Y estaban pendientes de que si alguien los acusaba, ¿ok? Podía venir el Imperio Romano y esparcirlos, encarcelarlos, llevarlos. Todos estaban juntos y tenían temor. ¿De dónde está la idea de que hay que dividir a los hermanos? Para que cada quien le enseñe. Eso está mal. Eso está muy mal. Para empezar, la organización ya de por sí está mal. El Señor no nos mandó que hagamos organizaciones y que hagamos grandes templos donde meternos. Yo entiendo que tenemos un lugar, necesitamos una que nos cubra del sol, 4 paredes, pero es suficiente. Esto es suficiente. ¿Usted sabe cómo adora a la gente allá en nuestros países, en México o en Centroamérica? Literalmente debajo de cuatro postes y una galera. A veces no hay lámina como la que hay aquí, hay hojas de palma. Y ese es el lugar donde adoran a Dios. No hay ventiladores, no hay aire acondicionado, no hay piso. En muchos lugares lo que hay es tierra, lo que hay es arena. Y ahí está la gente adorando a Dios. Así se empezó la iglesia primitiva. Así comenzaron ellos. No imagine usted que estaban en un lugar bien espacioso y bien amplio. Para empezar, las casas del primer siglo no eran grandes como hay hoy en día. La casa era, usted entraba a un cuarto y esa era toda la casa. No había sala, no había comedor, no había cocina. Eso era la casa. Incluso nosotros en México llegamos a vivir en lugares así. Un solo cuarto era la casa. Ahí había una cortina y ahí estaba tu cama detrás. Y aquí estaba la cocina y aquí comías. Esa era la casa del primer siglo. ¿De dónde sacamos la idea de que un templo grande con muchas habitaciones, con muchos apartamentos y muchos grupos divididos? Esa no es la unidad del templo. Esa no era para el cual el templo estaba designado a ser. Eran casas de estudio.
Eran lugares donde la gente venía y compartía. Y tenía, acuérdese, comunión unos con otros. Todo eso se ha perdido ya. Y ya no se enseña eso. Ahora tenemos innovada la mente. Ahora hay que pensar en otras cosas. ¿Por qué? Es que hay que, como dice, se tiene que renovar nuestra manera de congregarnos. Eso es mentira. El apóstol Pablo dice en Romanos 12 que renovemos nuestro entendimiento, pero en la Escritura. Que nosotros nos renovemos cada día en el Señor. No en las modalidades del mundo. No en lo nuevo que el mundo ofrece. Dice el apóstol Pablo, los que son maduros ustedes sientan lo mismo. El mandamiento es, todos deben tener el mismo sentir. Todos. El mismo sentir. No tú por tu lado y yo por el mío y tú piensas así y yo así. ¿Saben por qué sucede muchas veces eso? Porque siempre alguien quiere mandar. Siempre alguien quiere mandar. En todo va a haber alguien que dice, yo soy aquí el papá de los pollitos. Yo soy el mero, ¿verdad? El ángel yo soy aquí. El que Dios levantó soy yo aquí. Un día me dijo un hombre, ¿verdad? Yo soy el ángel que Dios puso aquí. Y yo le dije, tú no eres un ángel, tú eres un hombre. Porque es verdad. Lo que predicamos la palabra, lo que enseñamos, no somos ángeles, no somos superhombres, no somos apóstoles, no somos nada. ¿Sabe qué somos? Somos miembros del cuerpo de Cristo, debemos de ser servidores de Cristo. Y esto, como dice el apóstol Pablo, conforme a lo que Dios repartió a cada uno. Porque no todos podemos sentirnos, no todos podemos enseñar de la misma manera, es cierto, pero todos somos servidores del mismo Señor. Y debemos de tener esa unidad en el Señor, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo pudo haberse puesto en una posición de Señor y de grande. ¿Y sabe qué dijo? Yo me he hecho esclavo, dice, para enseñar a los que están en esclavitud. Me he hecho como el más pequeño para llegar a bajarme al conocimiento de ellos y enseñarles de Cristo. ¿Y nosotros qué pensamos hoy día? ¿Qué piensan esos falsos maestros, falsos apóstoles que están enseñando? Que son los grandes. Hermanos, por favor, nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y todos los que nos ven y la gente que gusta de este mensaje, escudriñen la palabra de Dios. Amén. Analicen lo que le estamos diciendo, lo que le enseñamos. Si estamos incorrectos, ahí diga, hermano, está incorrecto. Pero la gente va a decir, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, debe ser aceptado. En el Señor no es así. En el Señor es, si lo aprueba Dios, si Él lo mandó, si está ahí en la palabra de Dios, es correcto. Si no está ahí, aunque el mundo está en contra. Aunque el mundo, va a llegar un tiempo en que el mundo va a estar realmente en contra de lo que la palabra dice. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Ya hoy día el gobierno ha impuesto sus leyes tan adentro que ya están comprometiendo realmente a la iglesia. Llegará un tiempo en que miraremos si realmente, como dice el apóstol, ¿verdad? El apóstol Santiago, si realmente vamos a ser probados, a ver si vamos a pasar la prueba. Nosotros, hermanos, tenemos que saber quiénes somos. En el Señor somos uno. Nuestro trabajo es enseñar la unidad del amor del cuerpo de Cristo. No dos, no tres. Cristo no está dividido, como dice el apóstol Pablo. Somos solamente uno. Así que perseveremos en la sana doctrina y perseveremos en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Siempre oremos unos por otros y siempre tengamos en cuenta, como dice el apóstol Pablo, considérese a cada uno, ¿verdad?, como inferior al otro. Porque de esa manera todos vamos a venir a ser uno del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, damos gracias a Dios. Y siempre acordémonos de orar unos por otros, orar por estas situaciones de gobierno que estamos llevando a cabo. No sé qué sea lo que vaya a suceder en estas elecciones, pero siempre oremos por nuestros gobernantes, oremos por los hermanos unos por otros y oremos porque el Señor siempre nos mantenga unidos haciendo su voluntad. Amén. Amén. Gracias le damos a Dios. Voy a pedir a nuestro hermano, por favor, que nos ayude en esta oración. Bendito sea el Señor. Señor, gracias por tu palabra recibida, Señor, que sea como una navaja cortante de doble filo, Señor, que penetre a esas personas que necesitan de tu presencia, Señor, en sus vidas, Señor. Sigue sanando, Señor, a los enfermos, sigue sanando, sigue pendiente a James, Señor.
Gracias porque el pastor Peña y su familia llegó con bien acá de Estados Unidos, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor. Cuida a nuestros niños, protege a los padres, bendícelos, sana a los que necesiten sanación. Te damos gracias por nuestras nueras, nuestras esposas, Señor, nuestros nietos, Señor. Gracias, Señor, por nuestros trabajos, Señor. Gracias por este hogar, Señor, porque tenemos una palabra que escuchar en este lugar, Señor, verdadera. El que no entienda la palabra es porque no quiere, porque tú estás ahí presente, Señor. Nosotros seremos pequeños Cristo, como dice el hermano, que debemos llevar tu evangelio a todo el mundo, Señor. El que tenga oído para oír, que oiga, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que a diario recibimos. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias por las hormigas que me picaron, Señor. Bendícenos siempre y protégenos. Cuídanos, Padre, de todo mal. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Está bien, ahora está bien. ¿Está mejor? ¿Está mejor? Dios les bendiga, hermanos. 1, 2, 3.